Gracias. Listo. Bueno, entonces, bueno, hay que diferenciar, ¿no? De los otros organismos que habíamos hablado, ¿no? Que son los peces. Entonces, esta es una de las características de las plantaciones forestales, ¿no? Que nos diferencian de los peces. Entonces, habíamos eh, mencionado con los peces que lo podemos ocupar lo podríamos incluso extrapolar a animales y un poquito más a plantas de vida silvestre, pero no necesariamente, ¿no? Puede ser de acuerdo al tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya los árboles los consideramos, a diferencia de los animales o de los peces que estábamos viendo, ya son de un crecimiento más lento, son sésiles, no se mueven, entonces también eso nos facilita el manejo y el contarlos, por lo menos, o el estar midiéndolos, ¿no? Cómo crecen. Entonces son diferencias importantes, que es lo que viene, ¿no? Se pueden contar y medir. Y en este caso, pues, muchas veces en el área donde están sembrados estos árboles, porque bueno, ahorita vamos a hacer la diferencia, pero vamos a especificar a los plantíos, ¿no? Los sembradíos de estos árboles. No lo estamos manejando tanto para animales, para especies silvestres, sino para especies que estamos manejando o que estamos sembrando a propósito para poder explotar. Entonces, para que alguien se dedique a sembrarlos y explotarlos, pues regularmente debe de tener una seguridad de que esos árboles los va a poder explotar en un futuro. Entonces, regularmente en esos terrenos, en esos lugares, hay exclusión. Nadie más puede regularmente emplear ese lugar. A veces hay cooperativas o lugares donde pueden en conjunto explotar ese recurso, pero hay exclusión, ¿no? No cualquiera puede aprovechar ese recurso, porque como les digo, pues regularmente son sembrados, entonces pues tú te aseguras de que donde vas a sembrar, como va a ser en varios años, también dijimos que es un crecimiento lento, pues tú puedas explotar el recurso. Entonces deben de haber, bueno, hay exclusión y debe de haber derechos de propiedad, entonces debe de tener alguien el uso de ese lugar. Y pues no solamente se puede explotar eso, se pueden explotar muchas cosas ya que tienes un plantío, ¿no? No sé, la parte turística, ecoturística, por ejemplo, se puede explotar también en esos sitios. Y pues también, pues hay otras variables a tomar en cuenta, como el tipo de suelo o el tipo de especies que vamos a sembrar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta también, pues el tiempo de explotación, ¿no? Entonces hay especies que tardan cientos de años que ya no los consideraríamos un recurso renovable. Tendría que ser algo dentro del límite de vida humana, ¿no? Entonces, regularmente, bueno, hay especies muy rápidas, de crecimiento muy rápido, algunos pinos, me parece. Bueno, rápido hablamos de algunas décadas, bueno, depende del caso, pero hay otras que llevan 50, 30 años, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo y, bueno, eso depende de la especie que estemos manejando. Y, bueno, eso también habría que hacer diferencia con lo que habíamos platicado un poco cuando invitamos a Lorena, si recuerdan que nos hablaba de la deforestación. Eso era con especies silvestres, entonces otra vez, o que están distribuidas así en el ambiente. Y aquí otra vez hay que hacer la diferencia entre los que son sembrados y los que son naturales. Entonces vean, también hay diferencia en el manejo, ¿no? Y también debe de haber diferencia, que no nos vamos a meter ahorita, ecológica. No es lo mismo la diversidad asociada a un monocultivo que a un ecosistema natural, ¿no? Que tiene diferentes especies y que pues también tiene diferentes especies asociadas, ¿no? Desde los hongos, que habíamos hablado de las micorrizas, lo que nos ha platicado, o hemos tocado el tema con Juan, hasta la parte de los animales, ¿no? Que están asociados también esos organismos, ¿no? Entonces, no es la misma cantidad o diversidad que podemos tener asociada a un monocultivo que a un ecosistema completo. Entonces, bueno, aquí están algunas otras diferencias, ¿no? Y también eso deriva la protección que podemos tener de esos ambientes, ¿no? Entonces, si tú ya cultivaste tus árboles, tus pinos, para extraerlos en algunos
en unas décadas, pues vas a conservarlos, ¿no? Vas a cuidarlos, vas a protegerlos de que no los extraigan o no los tiren, lo que no pasa muchas veces en áreas naturales, en lugares donde no tienen una protección como tal. Entonces, bueno, aquí están, ¿no?, las características. Entonces, son regularmente estos que son sembrados o estos cultivos son monoespecíficos, solamente tienen una especie o muy pocas especies. Se procura que sean todos sembrados al mismo tiempo, entonces por lo tanto tienen la misma edad, igual pueden ser por lotes, que puede variar. Y entonces todos van creciendo al mismo tiempo, también es un poco más fácil el manejo porque pues, requieren un tipo de cuidado a diferentes edades. Están instalados en propiedad privada, por lo tanto los derechos de propiedad son claros. Y aquí la pregunta es, bueno, como en general, si recuerdan, para los recursos renovables, ¿cuál es el momento óptimo para talar y vender? O para extraer el recurso. Entonces, esa es la pregunta o el objetivo, ¿no? Determinar cuándo es el mejor momento para extraer el recurso. Ya que este es un recurso, bueno, puede ser un recurso renovable. Entonces se buscan estos turnos óptimos, en qué momento, y se busca una silvicultura de edad uniforme. Entonces, les digo, como por lotes, donde vas sembrando en diferentes momentos los árboles y todos van creciendo al mismo tiempo. Y a diferencia de un sistema natural o un ecosistema natural que puedes conservar para extraer ese recurso, pues ahí tienes muchas especies. Entonces hay especies que pueden ser de valor económico, otros tal vez no tanto, es el crecimiento más lento, más rápido. Regularmente hay propiedad común o no hay, o puede ser propiedad pública, pero no hay alguien tan interesado en la conservación de ese lugar, bueno, muchas veces, porque los derechos de propiedad no son claros. Pero ofrecen otros servicios diferentes a los que puede o proporcionar un monocultivo de árboles. Entonces, pues otra vez muy ligado a la diversidad que pueden tener, ¿no? Entonces, pues puede haber más polinizadores, ¿no? De acuerdo a pueden dispersar otro tipo de plantas, la cantidad de dióxido de carbono que se eh, bueno, que se inserta en los tejidos vegetales otra vez, ¿no? Entonces, puede haber diferentes en ese sentido de los ciclos biogeoquímicos, pues puede haber otro aporte diferente. Entonces, pues es diferente los servicios que puede aportar un sistema de árboles sembrados a un sistema natural. Y bueno, aquí son otros tipos de manejo que se debe de tener y regularmente existe un planeador central que puede ser que generalmente es el gobierno que determina cómo se va a manejar ese lugar para la extracción, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo ideal. Muchas veces sobrepasa a estos planeadores centrales, o sea, el gobierno, y pues hay una extracción no controlada de los recursos. ¿Y cuál es el área? Bueno, una pregunta aquí, la pregunta de cuál es el área óptima para mantener el bosque. Entonces también depende de los recursos que tenga el que está planeando, el que está conservando el lugar, y hay que hacer un inventario óptimo, ¿no? Ahí sería en vez de los turnos óptimos, que es como cuando extraer acá, acá es un inventario, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos y de acuerdo a eso, pues poder determinar qué se extrae y en qué momento. Entonces, la complejidad aumenta, ¿no? También. Entonces, y regularmente la economía de recursos naturales o históricamente se ha centrado más en estos monocultivos, ¿no? Igual que pasaba con las pesquerías, ¿no? Entonces, son como las dos grandes áreas de la economía de recursos naturales en cuestión de los recursos renovables, ¿no? Las pesquerías y los sembradíos forestales. No sé si tengan preguntas, dudas hasta acá. Si no, seguimos. Con esto lo vamos a ver igual, más o menos rápido.
Y este es el turno forestal óptimo, que es, les digo, bueno, nos vamos a centrar más en este que en el inventario óptimo. Entonces, el turno forestal óptimo, que es esta respuesta a cuándo extraer el recurso. Entonces, otra vez aquí el problema, como es un recurso renovable, lo que nos preocupa o lo que tratamos o lo que los economistas de los recursos naturales tratan de decidir es cuándo es el mejor momento o vamos a tener una renovación del recurso, cuándo vamos a extraer, cuándo va a ser lo más, dónde vamos a maximizar nuestros beneficios, cuándo vamos a tener mayores ganancias por extraer el recurso. Y eso lo determinamos de acuerdo al momento en que decidamos extraer el recurso. Entonces, en qué momento cortamos y volvemos a, bueno, después de cortar, volvemos a sembrar para que tengamos mayor ganancia. Entonces, regularmente se contemplan estos bosques homogéneos para el análisis. Igual pueden tener 2 o 3 especies, pero lo que se acostumbra es tener solo una especie. Entonces, también ahí, bueno, sería menos, nos generaría más servicios ambientales de tener 2 o 3 por lo menos, ¿no? Pero de todos modos, eso es mejor que no tener arbolitos, pero bueno. Entonces vamos a contemplar bosques homogéneos de regeneración natural con todos árboles de la misma edad y especie. Entonces, vamos a ver entonces, más o menos cómo se comportan. Ya habíamos visto un poco este comportamiento, ¿no? Que es el crecimiento logístico. Este tiene que ver más con la cantidad de biomasa generada por los organismos. Entonces, abajo tenemos el tiempo, que representa el momento inicial después de talar, ¿no? Los organismos. Se tala, se pueden sembrar o se pueden considerar los organismos que están ahí. Y el recurso maderero está en este eje, ¿no? Entonces, cuando tenemos mayor recurso es en este momento. Pero veamos, bueno, de acuerdo al comportamiento de la curva, bueno, es un crecimiento logístico también, como el que hemos visto en las poblaciones animales. Hay aquí un punto de inflexión y después, bueno, donde también la tasa de crecimiento es más rápida, después empieza a disminuir hasta que se iguala a cero, ¿no? Aquí ya no hay crecimiento, se mantiene estable, pero aquí es donde más tenemos, aquí vemos que es un poquito más lento el crecimiento y aquí ya hasta llega al máximo del recurso maderero, de la cantidad de madera de los árboles, ¿no? El crecimiento de cada uno de los árboles. Que pues muchos podremos pensar que aquí sería el ideal, ¿no? Pero pues económicamente quizás no sea tan rentable porque aquí ya el crecimiento puede ser muy lento. Aunque sea mayor la cantidad extraída, pues podemos esperar más tiempo. Y lo que queremos es maximizar los beneficios, tener mayores ganancias, tener mayor cantidad de madera en el menor tiempo posible para tener más ganancias. Vamos a ver un ejemplo con estos datos. Entonces supongamos una especie que vive 80 años. Bueno, podemos, aquí podríamos poner cualquier otra edad de acuerdo a la especie que estemos manejando. Y pues vamos a ver cómo es la tasa de crecimiento de acuerdo al volumen, ¿no? El volumen que se va generando en cada uno de las décadas que estamos manejando. El crecimiento anual de cada, aquí sumado y aquí es el promedio, ¿no? De los 10 años. Entonces, vemos cómo es diferente y vamos a graficarlo. Bueno, aquí podemos ir viendo más o menos el comportamiento de este crecimiento. Entonces, bueno, aquí como es acumulado, pues vamos a tener mayor cantidad de biomasa a los 80 años, ¿no? 55, están en miles de pies cúbicos. Entonces, aquí el máximo lo tenemos acá arriba, ¿no? Se va incrementando de acuerdo a esta grafiquita, ¿no? Que vemos acá. Entonces, a los 80 años, en tiempo máximo, vamos a tener mayor cantidad de biomasa en general. Y aquí el crecimiento anual, entonces vemos como en los primeros años de esta especie que estamos manejando, en los primeros 10 años es muy lento y ya después es más rápido. Entonces aquí es mayor y va disminuyendo con el tiempo. Y acá en el último, en el que es el promedio, pues el comportamiento cambia también, ¿no? Entonces va aumentando, por aquí es el máximo, y después va disminuyendo otra vez.
Entonces, si lo vemos cómo sería bueno, un ejemplo. Como ejemplo de cómo puede ser el crecimiento, pues vemos que, bueno, aquí es un ejemplo de decir, precio fuera de 1,000 pesos, por ejemplo, por cada millar de pies cúbicos, o 1,000 euros, o 1,000 dólares, como lo quieran ver. Bueno, la cantidad por cada millar de pies cúbicos. Pues en el primer ejemplo, cuando el volumen como es acumulado, pues lo ideal, en este caso, donde teníamos el máximo, sería al final, ¿no? Que eran los 55.4 millares de pies cúbicos. Bueno, después de darlo, pues tendríamos 50,400 pesos. Y si lo dividimos en los 80 años, pues tendríamos 690 pesos por año, ¿no? Entonces es lo que ganaríamos. Bueno, sería muy poquito, ¿no? Por eso tenemos que transformarlo en una cantidad mayor, pero bueno. Vemos, eso es lo que ganaríamos por año. Si por el contrario consideramos el crecimiento anual, pues vemos cómo era el máximo después en las décadas 20, en la segunda década y en la tercera década. Vemos cómo era, bueno, más en la tercera década, un poquito más. Entonces, quizás podríamos esperar esos 30 años. Y igual, si tenemos, que eran 19.8 millares de pies cúbicos, si lo multiplicamos nos da más 19,800. Y si lo dividimos por año, pues son 660 pesos, dólares o euros por año. Entonces, vean cómo pues es menos, ¿no? Lo que ganaríamos en este caso, aunque esperaríamos menos, ¿no? Tiempo. Ya después podemos tirarlos y volver a sembrar los árboles. Y finalmente, si tomamos el crecimiento anual, que eran los 50 años, creo que el máximo, tenemos 38.3 millares de pies cúbicos. Y si lo multiplicamos por el costo que tiene cada millar y lo dividimos por los 50 años, pues tenemos 766 de ganancia por año, que si ven acá es la mayor ganancia, ¿no? Es el máximo, ahí maximizamos los beneficios obtenidos. Entonces, sería la mejor opción económicamente hablando, ¿no? Tenemos mayor beneficio. En este caso, cuando tenemos en cuenta el crecimiento promedio por año. Entonces, ya lo podemos ver en la gráfica. Y es en esta, si asociamos bueno, el crecimiento, ya tenemos el crecimiento logístico. ¿Listo? Y si asociamos, marcamos una tangente aquí, es el punto óptimo el turno óptimo que habíamos dicho, ¿no? El tiempo óptimo para extraer recursos. Bueno, aquí el producto medio se hace positivo para aquellos periodos superiores a TR, que era el temporada inicial, ¿no? Entonces, en cualquier momento vamos a tener una ganancia después de TR, ¿no? Obvio. Bueno, hay que también disminuir. Aquí no nos metemos tanto con los costos como lo vamos a meter ahorita en el siguiente ejemplo, o como habíamos dicho también en la pesca, ¿no? Pero también tal vez sea un costo mínimo, pero tiene un costo de manutención, pero no lo consideramos porque es un poquito menos y se reparte también durante los años. Y entonces este TV es el periodo óptimo de tala en el que el producto medio es máximo. Entonces aquí es donde va a ser mayor nuestra ganancia. Y aquí como ya empieza a disminuir, siguen creciendo los árboles, pero la tasa de crecimiento es menor. Entonces este punto es el que nos daría una mayor beneficio, ¿no? Entonces ahí maximizamos los beneficios de la tala o de la extracción de este recurso. Entonces, no sé si tengan... Bueno. Entonces, ese tiempo óptimo para el cual se iguala el costo y el beneficio marginal, bueno, cuando se igualan el costo y el beneficio, pues ahí no le conviene, ¿no? Al productor o al que cultiva, al que siembra estos árboles, a esta persona que tiene esa propiedad, pues le conviene más tener mayor beneficio, ¿no? Mayor ganancia. Cuando gasta lo mismo de lo que gana, pues no le conviene y pues seguramente no talaría la de sus árboles o no los ocuparía, ¿no? Entonces regularmente,
Si no tiene mayores beneficios que el costo, pues seguramente no le conviene cortar los árboles o ni siquiera sembrarlos, en muchos casos, y puede dejarlo para otro tiempo, ¿no? Y no estaría maximizando los beneficios. Aquí está igualando esta tala a la R, ¿no? Que sería bueno, puede considerarse la tasa de interés. Entonces, el propietario será diferente entre cortar hoy. Bueno, cuando el costo es igual al beneficio, pues al propietario pues sería indiferente en cuándo corta, ¿no? Y quizás, pues, si está desesperado, pues quizás cuando se iguale, pues lo puede extraer el recurso, pero lo que busca siempre es maximizar sus beneficios y también eso depende del costo de la madera, ¿no? Y de la oferta y la demanda. Pero bueno, como les mencionaba en esta gráfica, esta última, aquí, pues el turno óptimo es en este momento, ¿no? Cuando la tasa de crecimiento empieza a disminuir. Entonces aquí vemos que aquí es el máximo, aquí aumenta, aquí empieza a disminuir y ya cada vez empieza a alentar más. Entonces es el turno óptimo donde la tasa de crecimiento y la cantidad de biomasa acumulada es mayor. Entonces no sé si tengan alguna... Bueno, esto es lo que se ocupa para los cultivos forestales. Y si recuerdan un poco cómo era la cuestión de las pesquerías, pues es más o menos parecido, ¿no? También tenemos que considerar el tasa de crecimiento de los organismos y ahí ahí cambia un poco el costo de extracción, ¿no? Es diferente el esfuerzo que puede invertirse en extraer el recurso, ahí en el caso de las pesquerías, que el esfuerzo en cuestión de plantaciones forestales, ¿no? Si bien es difícil, y yo creo que esas máquinas como la que vemos ahí deben ser muy costosas, que sería parte del costo de extracción, pero ya sabemos qué es lo que tenemos y dónde están, ¿no? No tenemos que ir a buscarlo como en el caso de las pesquerías. O sea, a veces en las pesquerías puede ser un poco más incierto el encontrar el recurso y el saber cuánto tenemos, ¿no? O el medirlo incluso. Entonces, pues esa es una de las diferencias importantes y por eso también se hace el tratamiento diferente para el caso de la extracción de los peces y el caso de las plantaciones forestales. Si, el caso de las pesquerías lo podemos asociar un poco más con organismos móviles también, ¿no? Entonces, si hablamos bueno, se podía acoplar un poco, ¿no? Tal vez al aprovechamiento de algunos organismos animales, ¿no? Como hablábamos un poco, que es diferente, bueno, que hablábamos un poco de los ranchos cinegéticos, ¿se acuerdan? Donde se dan permisos, espero que sea en esta clase, donde se otorgan permisos para caza de algunos animales, ¿no? Como el caso del borrego cimarrón, y eso. Entonces ahí, pues es un poco más, ahí bueno, si el análisis de los organismos, pues puede ser un poco más parecido a los árboles porque podamos identificar qué es lo que tenemos, ¿no? Es más o menos fácil analizar las poblaciones de estos organismos si los estamos siguiendo y podemos saber en qué momento extraer alguno de estos animales. Pero hay quizás otros organismos que no sabemos. El venado cola blanca, por ejemplo, es un poquito más difícil de analizar o estudiar sus poblaciones o algunos organismos más pequeños y ahí podemos manejarlos un poco más como las pesquerías, ¿no? Que no sabemos cuál es la cantidad de organismos que tenemos y pues de acuerdo a la tasa de extracción podemos tener una idea y ahí podemos determinar qué cantidad de organismos extraer. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario, pero si no, pues vamos chicos, haremos a ver, voy a salir de la presentación. Si no tienen dudas, vamos a hacer una pequeña pausa para que regresemos con la parte de los recursos no renovables, ¿no? Entonces ya vimos los renovables, que son las pesquerías, y los
las pesquerías y las plantaciones forestales, que es lo que nos faltaba. Y entonces vamos a ver ahora los recursos no renovables, ¿no? Cómo se toman la decisión o qué decisión se toma ahí, ¿no? Es diferente lo que vamos a decidir cuando tenemos un recurso renovable a un recurso no renovable. No sé si recuerdan ahí cuál era la pregunta, pero si no, ahorita no. Bueno, aquí la pregunta era ¿cuándo extraer? Y ahorita vamos a ver en la otra que es la pregunta, ¿no? Entonces, si quieren para no irnos de corrido, son 8:36, sacamos muy rápido. Bueno, ya nos faltaba poquito. Ya habíamos visto las pesquerías. Entonces, ¿les parece que llevamos poquito? ¿Qué les parece que al cuarto para las 9 regresamos? Igual para que nos sigamos de corrido con